cosa que decir y me da, por supuesto, muchísimo gusto que podamos platicar unos minutos con Francisco Alanís. Me encanta que le pongan Francisco Alanís. Nadie le dice Francisco Alanís a Francisco Alanís más que Isaac y posiblemente algún otro cuando lo quiera regañar, porque todos lo conocemos como Sopitas. Mi querido Sopas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, querida Gaby, justo nadie. Es que desde ayer me dice Isaac, pero es que Isaac es un señor, nuestro jefe de información, y decía, ya contacté a Francisco Alanís. Además me encanta que lo diga completo, ¿no? Francisco Alanís. Así que no, mi querido Sopitas, ¿cómo estás, querido, esta mañana? Bien, creo que como gran parte del mundo, ¿no? Sorprendido ante la noticia de la partida de Ozzy, sobre todo cuando ocurre a escasos 20 días de este legendario concierto que tuvieron en Birmingham, y reflexionando mucho cómo es un personaje que siempre estuvo rodeado de muchas leyendas, ¿no? Si le arrancó la cabeza a un murciélago, que si se inyectaba su propia sangre, y bueno, pues hasta su propia muerte, ¿no? No termina de estar exenta de tener su propia leyenda urbana ante el comunicado que emite la familia, donde no se especifica una causa de muerte, sino que simplemente dicen, bueno, pues compartimos que se ha ido, estuvo rodeado de su familia. Entiendo que estaba enfermo, ¿no? O algo sí, tenía, ¿no? Sí, desde hace muchos años ha tenido temas de salud, fue diagnosticado con Parkinson, y por ahí justo hay como esta versión que apunta a que, pues, vaya, digamos, recurrió a un tipo de muerte asistida. Ok. Entonces, es también como esa otra leyenda que dice, y sí, y no, claro, etcétera, pero bueno, pues, creo que es parte también de la mística de este ícono, y también reflexiono mucho en lo extraño que se siente hablar de una persona que inventó algo tan poderoso como puede ser el heavy metal, ¿no? Y que terminó siendo una respuesta en aquella época, pues, a lo que eran los Beatles, ¿no? Esta música contenta, alegre, cómo se vestían, cómo se veían, y que de repente Ozzy, pues en Birmingham, una ciudad tradicionalmente industrial en el norte del Reino Unido, pues dice, pues yo no me veo reflejado en eso, ¿no? Al contrario, mi realidad es otra, somos una clase obrera con mucha frustración, somos los marginados, y a partir de eso es que lo lleva a crear música ruidosa, estridente, de protesta, ¿no? Donde poder sacar toda la furia, y termina creando esto que hoy conocemos como heavy metal, y marcando a un sinfín de bandas. Claro. A ver, fíjate, yo no sabía esto, la verdad es que no soy heavy metalera en general, y aunque bueno, obviamente ubico tanto Black Sabbath como Ozzy Osbourne, pero no me sé como esta historia. Esto que dices es muy importante, es decir, nace como una especie de pues no sé, reclamo musical, a decir, pues no, lo que vivimos nosotros es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y hay una especie como de estridencia en el ruido, por decirlo así, en el ruido que se va provocando. Y a partir de ahí los demás grupos de heavy metal, o sea, sí reconocen a Black Sabbath como, ahora sí que como sus papás. Sí, y ya sí, ¿no? O sea, por ahí después llegó Judas Priest, que también son claro, de Birmingham, o Iron Maiden, que también son británicos. En Estados Unidos comenzó Kiss, ¿no? También, claro, ¿no? Un poco mucho más alegórico, visual, etcétera, pero surge como toda esta, pues sí, escena del rock pesado, el rock ruidoso, ¿no? Y bueno, pues creo que también incluso en nuestro país, ¿no? Hay un sinfín de bandas, La Maldita, Molotov, demás, que pues en su momento pues han señalado la influencia que Ozzy Osbourne llegó a tener, ¿no? Y creo que también yo un poco lo que decía es, bueno, pues hay una manera en la cual Ozzy se convirtió también en el primer canon visual del rock and roll, ¿no? Porque hubo un momento en el que creo que casi todo el mundo vio o tuvo una playera con la imagen de Ozzy Osbourne, ¿no? En los tianguis piratas, en el Chopo, claro, en Candem y demás, parches en chamarras de mezclilla, en las mochilas. Fue una de esas primeras imágenes que se hicieron universales como símbolo de algo, y probablemente muchas personas la tenían sin saber qué cantaba o quién era, pero era como ese símbolo de pertenecer, ¿no? Claro. Y estuvo presente ahí en ese canon visual de muchas maneras. Qué buen punto también. Y luego, bueno, viene, digamos, esta parte, en fin, no sé si es como más fresa o no fresa, cuando hace una especie como de reality de su propia familia, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Inicios de
de este milenio, ¿no? Que también es o sea, fue pionero también de los realities, por así decirlo, y que hace mucho cortocircuito con los fans del heavy metal y de Black Sabbath. ¿Por qué? Pues porque al final del día en The Osbournes lo que acabamos viendo es la vida de un señor, de un adulto, pues que es muy cariñoso, ¿no? O sea, contrario a la imagen que nos imaginábamos todos, pues vaya, no podía estar arrancándole cabezas a murciélagos las 24 horas del día, ¿no? O inhalando hormigas de la banqueta todo el tiempo. Pues también tenía que prepararle el desayuno a los hijos, o darles abrazos y quererlos. Y creo que también se extrapolariza, ¿no? Diciendo, no, lo mostraban haciendo el ridículo y demás. Y a mí me parece que no, mostraban su vida, porque además en muchos capítulos se le veía a Ozzy Osbourne que iba con su libretita y él seguía escribiendo canciones, ¿no? Sí. Probablemente en un ritmo diferente, en el cual eres padre de familia también, pero creo que también The Osbournes ayudó a conectarlo con una nueva generación, ¿no? Sí, y a ver, y este concierto de despedida que fue hace, pues que nada, ¿no? Fue el 5 de julio. 5 de julio, sí. Donde además se congregó, ahora sí que una muy buena banda para despedirlo, ¿no? Sí, de alguna u otra manera era como un deseo que él tenía, ¿no? De poder realizar un último show con Black Sabbath, con la alineación original, y bueno, pues de ahí se fueron sumando integrantes de Metallica, de Pearl Jam, de muchísimas otras bandas, y fue muy, muy, muy emotivo. No sabríamos que realmente, o sea, sabemos que ese era el último show de Ozzy Osbourne, no sabíamos lo que iba a ocurrir tan pronto, claro. Pero bueno, pues creo que incluso hoy que ves los videos te hace mucho más sentido ver la fragilidad en la cual, pues en efecto, muchas personas dicen, ya ni se paró a cantar, y dices, bueno, pues entiendes que estaba en un estado de salud muy frágil, ¿no? Y bueno, pues, creo que a la par de Ozzy está también la figura de Sharon, ¿no? Su pareja, su esposa, que además, pues ella era hija de un promotor de conciertos en Estados Unidos. Creo que también se habla mucho de cómo fue, digamos, la persona que estuvo peleando siempre por los derechos de Black Sabbath. Fue incluso la que demandó ahí cuando metieron a Ronnie James Dio, etcétera, ¿no? Y bueno, la que terminó haciendo también los Osbournes y este último concierto. Claro. ¿Con qué, o sea, con qué nos deberíamos de quedar un poco, Sopitas? A la gente que tal vez ahorita nos dice, híjole, pues yo ni sabía tanto de su existencia, o los que sí, pero digamos, ¿con qué te gustaría, ¿no? tener en la cabeza o en el corazón a Ozzy Osbourne? Creo que hay una parte que conecta, o al menos a mí me conmueve mucho de Ozzy, es que era una figura que le habló a los marginados, y que les permitió a los marginados o a aquellas personas que sienten que no encajan en este mundo o en estas sociedades o donde sea, que no tienen que encajar a fuerza, que al contrario, puedes ser feliz con quien eres, puedes ser feliz, aceptarte siendo un loco, ¿no? Y mientras tú estés contento con quién eres y cómo eres, pues no te debe de importar la opinión que tengan las demás personas. Ya. Pues sí, y me gusta además cómo lo planteas, y sobre todo también, pues digamos, la importancia, digamos, cultural, pero sobre todo social, ¿no? De personas, ¿sí?, así, de propuestas así, y que de pronto se puedan quedar en, es una imagen. No, pues no solamente es una imagen, ¿no? Es algo que termina tatuando, incluso a los que no, como tú lo decías, incluso a los que ni siquiera sabían a quién pertenecían las imágenes que circulaban, pues ahí está, ¿no? A estos personajes. ¿Tú lo viste alguna vez en concierto, Sopitas? Lo vi aquí en el Foro Sol, que fue 2016, me parece, que era con Black Sabbath, sí, que fue legendario, muy ruidoso para mi estándar también, pero bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Sopitas, te mando un abrazote. Gaby, igualmente. Gracias. Buen día. Bye. Es el querido Sopitas, dice Luis Daniel Vázquez. Aprovechando, urge legislar sobre muerte digna y asistida en México. Ahí tienes absolutamente toda la razón. Y pues gracias también aquí a los que nos están escribiendo. Dice Antonio Herrera, maestra, felicidades por la entrevista. Sopitas, debería invitarlo más. Sí, cada que puedo hablamos con él. De hecho, hablamos con Sopitas también hace poco por el concierto de Oasis, ¿no? ¿Se acuerdan que él fue allá al concierto de Oasis y por eso lo tuvimos por acá? En fin, gracias Gerardo también que nos escribe. Sí, ya sé, por aquí también José Agut, ya lo corregimos. Y mi querido Pepe Lozano, también te mandamos un gran abrazo. En fin, así las cosas esta mañanita. Quisimos arrancar con este bloque para darle contexto también a lo que sucede. Así que
Con esto, en donde sí canta Ozzy Osbourne, nos vamos al corte. ¡Súbele!